Buenas tardes, mi gente. Le habla María Alejandra, nuevamente con el estudio bíblico. Estamos hablando acerca de la divinidad de Jesús. Hemos estado hablando acerca de qué Jesús ha dicho o enseñado, qué ha dicho o enseñado de sí mismo, qué él ofrecía, cuáles eran las cosas que él hacía, cómo él reaccionaba, qué era lo que él entendía, cómo proyectaba su propia imagen. Hablamos de cómo él se puso como centro de salvación y exclusivo camino a Dios, cómo él ofrecía vida eterna. Hemos estado hablando acerca de todo eso. Hoy vamos a estar hablando, y creo que voy a terminar el tema en la versión en español. Vamos a estar hablando acerca de la reacción de Jesús a la adoración de las personas, el poder que él reclamaba tener sobre su propia vida y cómo lo demostró en su resurrección. Vamos a estar hablando también de dos versículos en específico que han sido confundidos por muchos años, y recientemente fui a la versión original y encontré claridad en cuanto a ello, y vamos a estar hablando también de eso, y si podemos cubrir todo eso, vamos a cubrir el estudio bíblico completo. Primeramente, en cuanto a la reacción de Jesús a la adoración. Solamente voy a dar ejemplos del Nuevo Testamento, pero ustedes pueden buscar en el Antiguo Testamento otros ejemplos acerca de esto, cómo ángeles y otros siervos de Dios reaccionaban a la adoración de personas, y cómo Jesús, en comparación a cómo Jesús reaccionó a la adoración de personas hacia él. Por ejemplo, solamente del Nuevo Testamento, dos ejemplos en cuanto a ángeles. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, y Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 al 9. En ambas escrituras está hablando Juan, el apóstol, el escritor del Evangelio, de su encuentro con un ángel mientras tenía la revelación del libro de Apocalipsis. Y vio a Jesús y vio al Padre y vio un montón de cosas, pero entre ellos había un ángel, vio muchos ángeles, pero específicamente uno que estuvo interviniendo directamente en medio de la revelación. Y en el capítulo 19, versículo 10, y capítulo 22, versículo 8 al 9, él mismo describe cómo él, en medio de la adoración, tal vez en su confusión, cuando ve a este ángel, las veces que lo veía, tendía a inclinarse a adorarle, tal vez confundiéndolo con Jesús, y en ese momento el ángel reaccionaba a su adoración, impidiéndole que lo adorase. Déjeme ver si encuentro la versión en español. Pensé que lo tenía aquí ya preparado, y veo que no lo tengo. Así que déjeme buscarlo un momentito, me disculpan, porque creía que lo tenía aquí y no lo tengo. Y debe ser que en la versión en español, en inglés, el libro de Apocalipsis se llama Revelación. Y cuando voy a tratar de buscar la versión en español, tengo que escribir Apocalipsis, y puede que no esté leyendo bien lo que estoy escribiendo, lo que estoy pidiendo. Apocalipsis 19:10. Y si les pasase que necesitaran buscar las escrituras ustedes mismos, en estudios bíblicos anteriores dejé unos enlaces a las páginas de internet que yo utilizo para hacer estos estudios bíblicos. Mira, ves, no
no entiende cuando le escribo Apocalipsis. No me lo entiende. Y es porque necesito una versión en español y estoy en las versiones en inglés. Discúlpeme esta. Yo asumí que lo había buscado y no está. A ver. Le está faltando el acento. Así que no me lo busca tampoco. Ok, creo que ya lo tengo aquí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y aquí lo tengo en español. En este momento voy a estar utilizando la Biblia Jubilee Bible 2000 en español. No me gusta mucho cómo lee porque es bastante cercana de la traducción original en griego y cóptico hebreo al español. Por lo tanto, como son diferentes idiomas de los cuales está traduciendo, cuando los traduce al español, nosotros utilizamos los verbos y la construcción de las oraciones de manera distinta, así que al traducirlo como que se oye medio extraño. Pero lo voy a utilizar esta vez porque me parece que es una de las mejores versiones. Ya vamos a ver que no es perfecta, pero por lo menos en la mayoría de los versículos que he estudiado, esta versión es bastante cercana a la original en los textos originales. De nuevo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Este es Juan describiendo su experiencia. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando de un encuentro que tiene con un ángel. El ángel está interviniendo en la revelación, describiéndole cosas, dándole cosas, y en ese momento él se postra para adorar a este ángel. Y entonces el ángel le dice, y estoy leyendo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Así que esta es la reacción del ángel, que se da cuenta de la confusión, inmediatamente lo detiene. Inmediatamente lo detiene, le dice, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos en Cristo, adora a Dios. Y luego se repite la situación en el capítulo 22. Déjame buscarlo aquí. Y entonces me estoy tardando un poquito porque no lo tenía preparado y lo tuve que buscar ahora así de repente. Capítulo 22, versículo 8 al 9. Ok. Otra vez Juan, la misma situación, pero en otro momento, en medio de su revelación, está delante de este ángel. El ángel está envuelto en toda la revelación y etcétera. Y entonces habla otra vez Juan y dice, yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel, él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. Casi se repitió a sí mismo. Y pueden buscar otras situaciones en el Antiguo Testamento donde siervos de Dios se encuentran con ángeles, se impresionan tanto que se confunden y piensan que tal vez es una manifestación de Dios, van a adorar, pero los ángeles inmediatamente responden y le dicen, no vayas a hacer eso, adora a Dios, en el temor reverente de no atreverse a recibir la adoración que solamente le pertenece a Dios. Y reaccionan de la misma manera, detienen la persona inmediatamente y le ordenan adorar a Dios, solamente a Dios. Se presentan como ángeles, como simples consiervos
y dan la orden de adorar solamente a Dios. En cuanto a otros siervos de Dios, otras situaciones en cuanto a siervos de Dios, que de momento viene alguien, se confunde de la manera que Dios les está usando los dones, los milagros, las señales y los prodigios que Dios está haciendo a través de ellos. Las personas se confunden, los confunden con dioses, los van a adorar y ellos definitivamente en ese momento los detienen y corrigen inmediatamente en ese temor reverente de no atreverse a recibir adoración porque le pertenece solamente a Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 25, Cornelio era un gentil que servía a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está en oración, un ángel se le presenta y le da detalles de cómo buscar a este cierto Pedro que va a venir a hablarle de Dios, del Mesías y de la salvación a través del Mesías. Y le da detalles específicos de dónde encontrar a este hombre. Él manda, no sé si sus siervos o sus amigos, ellos lo traen a la casa de Cornelio y en este momento ese pasaje es cuando está Pedro entrando a la casa de Cornelio y dice en Hechos capítulo 10 versículos 25 al 26, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies adoró. O sea, él no sabe no entiende que este es un simple hombre. Él no entiende qué está pasando. Acaba de recibir por primera vez, creo, en su vida, una revelación directa de Dios. Así que él viene y se va a postrar y adora. Y este es un gentil que no está claro de qué se adora y qué no se adora. Él no entiende bien esto. Pedro inmediatamente lo levanta. Él lo levanta, le dice, levántate, yo mismo también soy hombre. O sea que esta es la reacción de un siervo de Dios, Pedro, apóstol de Jesús. Otra situación similar en Hechos capítulo 14, versículos 11 al 15. Y este es Pablo y Bernabé. Están predicando el evangelio en esta ciudad. Milagros, señales, prodigios y sanidades están fluyendo a través de él. Y esta gente que no conoce de Dios, que lo que conoce son religiones paganas, los confunden con dioses. ¿Por qué? Porque el Dios viviente está fluyendo a través de ellos con verdadera señal y poder divino. Por lo tanto, ellos se confunden y creen que ellos son, Pablo y Bernabé son la personificación de dioses en medio de la tierra y van a adorarle justo como ellos lo hacen en el templo. Y si leemos, dicen, entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, el milagro, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. O sea, si estos son dioses y son los dioses que nosotros tenemos en los templos que hemos estado adorando todo el tiempo, pues olvídate que ahora vamos a hacer un parizón. Y ellos venían con todos sus rituales a hacerle exactamente a los pies de ellos lo que ellos hacían en el templo. Y miren la reacción de los siervos de Dios, Pablo y Bernabé. En el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, como que en indignación, rompen sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis
al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que está en ellos. Esta fue la reacción de ellos, tirarse a la multitud a tratar de detenerles, de hacerles entender que ellos eran siervos de Dios, pero hombres como cualquier otro, y que la adoración solamente la merecía Dios. Precisamente lo que le estaban hablando era del Dios viviente a quien ellos debían adorar exclusivamente, y esa fue su reacción inmediata. Dos ejemplos del Nuevo Testamento. Ahora, Jesús sí dijo acerca de la adoración exclusiva a Dios. Y si van a Mateo, capítulo 4, versículo 9 al 10, y se vuelve a mencionar en Lucas, capítulo 4, versículo 7 al 8, cuando está Jesús enfrentando a Satanás en el desierto. Satanás le está tentando y Satanás le pide o le requiere a Jesús adoración. Y Satanás le dice, todos estos reinos son míos. En este momento, este y este reino son míos. Y yo te los voy a dar gratuito. Tú no te tienes que crucificar, no tienes que pasar trabajo. Te los doy ahora mismo porque me pertenecen. Si tú vienes y me adoras. Ese fue el único requerimiento de él. Y eso es lo que está pasando. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y en Lucas repite más o menos lo mismo. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está. Y está citando el primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Jesús le dice, la adoración es exclusiva a Dios, por lo tanto yo no te voy a adorar. Eso es lo que le dice a Satanás. Sin embargo, cuando otras personas venían a ofrecerle adoración, esta era la reacción de él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 2, un leproso viene y le adora, dice, y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando se usa aquí la palabra adoraba, no está hablando simplemente de postrarse, no está hablando simplemente de honrarle como un gesto de honra. Y yo entiendo que en el Medio Oriente y en países del Oriente, el postrarse o el bajarse es una señal de muchísimos siglos de honra, de simple honra y respeto. Pero esa no es la palabra que se está utilizando en el texto original. En el texto original se está utilizando la palabra que en el griego o el arameo se diría prosekinei. Prosekinei. Ay, Señor, esto me ha dado un trabajo. Yo lo estoy pronunciando como a mí me parece que se pronunciaría. Ustedes, si quieren, lo buscan en el diccionario griego. Es la palabra número 4352. Yo lo pronunciaría prosekinei. Prosekinei, yo diría que es como yo lo leería. Y es la palabra que significa, lo que significa directamente, lo estoy traduciendo de la definición en inglés a español, significa arrodillarse, rendir culto de adoración, caer o postrarse para adorar de rodillas. Así que no está hablando de un simple gesto de respeto o de honra, como hay países que tienen ese tipo de cultura. No, estamos hablando directamente del texto original arameo griego, un gesto que solamente se le da a una divinidad en adoración, directo de la definición. Esa palabra no se utiliza para un saludo, no se utiliza para un mero gesto de respeto, se utiliza para adoración a divinidad. Eso es lo que ellos están haciendo.
Mas encima de eso, de todos los pueblos de ese tiempo, de Medio Oriente y Oriente y árabes y todo eso en ese tiempo, los hebreos no eran parte de esa cultura de postrarse delante de alguien o inclinarse delante de alguien en saludo o en honra. Ellos nunca han hecho eso. Nunca eso ha sido parte de su cultura. Así que sabemos que eso no es. Estaban exactamente postrándose como se postrarían en el templo delante de Dios y lo estaban haciendo delante de Jesús. Y se traduce en el texto original directo como adoración. Todo el mundo allí sabía que eso era un gesto de adoración. Y Jesús lo conocía muy bien también. Y dice en Mateo, capítulo 8, versículo 2, que este leproso se le acercó y le adoró. Que se le acercó y le adoró. Y adorándole, le decía, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y sabemos cuál fue la reacción de Jesús. Sigan leyéndolo y se van a dar cuenta que Jesús no lo regañó, no lo paró, no lo corrigió. En ningún momento se detuvo a hablar del asunto de la adoración, del gesto, a corregir, a clarificar nada. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo que Jesús hizo fue limpiarlo de su lepra. Esa fue su reacción. Continúan y pueden ir a Mateo capítulo 9, versículo 18. Y entonces está hablando de que Jesús está caminando entre la multitud, todo esto, y de momento viene este gobernante, uno de los principales de ese tiempo, y se tira a adorarlo. Y adorándolo le pide que vaya a sanar a su hija que está muriendo. Y sabemos, sigan leyendo, él no lo detiene, no lo corrige, no lo regaña, no clarifica nada. ¿Qué es lo que hace? Jesús va a sanar a su hija. De hecho, sabemos que antes de que Jesús fuese, ya la muchacha estaba muerta. Cuando él llegó, la muchacha estaba muerta y él lo que hace es que la resucita. Pero en ningún momento Jesús se escandalizó por el gesto de este hombre de tirarse a sus pies en adoración. Continúan en Mateo capítulo 14, versículo 33. Están sus apóstoles, sus discípulos en medio de una barca y Jesús viene caminando en medio de una tormenta y se creen que es un fantasma, se asustan. Él le dice, no se preocupen, no se asusten, soy yo. Cuando él regresa, cuando llega hasta la barca y entra en la barca, la reacción de sus discípulos, a quien él está enseñando directamente, es tirarse a sus pies y adorarle. Lo leen. Dice, entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron. La misma palabra, estamos hablando de la misma palabra en el diccionario griego 4352, prosekinei, que es adoración que se hace a divinidad. No está hablando de un gesto de respeto, no está hablando de un saludo de Medio Oriente, de cultural, no. Está hablando de un gesto de adoración a divinidad, directo por definición. Y él, en este momento que no está en ningún tipo de apuro, está en privado, justo con sus discípulos. Estos son los que él está enseñando. No los para, no los regaña, no los corrige, no clarifica nada. Ellos le dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios, pero lo están adorando como Dios. Le están haciendo gestos de adoración como a divinidad. Y él en ningún momento no hace ni como los ángeles en la escritura, ni como otros siervos de Dios que reaccionan inmediatamente y rehúsan
niegan inmediatamente, detienen la persona y no permiten la adoración. Él no, él chill, muy bien, lo más bien. ¿Por qué? Porque siguen entonces y van a Mateo 15, versículo 25. Entonces, otra persona dice, entonces ella vino y le adoró, la misma palabra que hemos estado hablando en el mismo diccionario, el mismo tipo de palabra, es la misma. Le adoró diciendo, Señor, socórreme. Marcos, capítulo 5, versículo 6, dice, y cuando vio Jesús de lejos, corrió y le adoró. Todos estos son situaciones de personas viendo a Jesús y ofreciéndole adoración. Me salté Mateo capítulo 28, versículo 17, cuando está Jesús ascendiendo a los cielos resucitado. Y entonces algunos ya tenían la fe, entendían qué era lo que estaba sucediendo. Y dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Sin embargo, Jesús resucitado allí, con sus discípulos, sus apóstoles y discípulos, sus creyentes que lo están viendo resucitado, ascendiendo al cielo, ángeles allí, porque los ángeles fueron los que los despidieron como que ya váyanse. Nadie allí corrige la adoración, nadie la clarifica, ni Jesús, ni esos ángeles, nadie. Dios en ningún momento se detiene, el Padre no se indigna en ningún momento de que esta gente estén adorando a Jesús. Y pueden seguir Lucas capítulo 24, versículo 52. Dice, y ellos después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, después de haberle adorado. Y pueden seguir allí. Juan capítulo 9, versículo 38 al 39. Hablando de la misma palabra, la misma, no sé cómo se dice de nuevo, prosekinei, adoración a divinidad, no es un gesto de culto, es un saludo. Juan capítulo 9, versículo 38 al 39. Dice, y él dice, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Miren esto es adicional para acabar de completar. Jesús acaba de sanar un ciego de nacimiento. Lo botan, al ciego de nacimiento lo botan de la sinagoga por el testimonio que está dando de Jesús. Lo botaron. Alguna gente diría lo excomulgaron. Lo botaron, que no lo permitían otra vez en la sinagoga o en el templo. No podía volver a entrar. Jesús va y lo encuentra y le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, si cree en el Hijo de Dios, si cree en él. Y él le dice creo. Y cuando dice creo, va y se le postra a adorarle públicamente. Allí había más gente. ¿Y qué hace Jesús? No solamente no lo regaña, no lo corrige, no lo para, no lo levanta, no lo detiene, no se indigna. No solamente eso, si viene y dice, lo está comendando enfrente de todos lo que él está haciendo, y le dice, este que era ciego, ahora puede ver. Y ustedes que dicen que ven, ustedes ven, he venido a decirles que ustedes están ciegos. Eso es lo que está diciéndole, que ustedes han despreciado por tantos años como ciego, se da cuenta y puede ver y darse cuenta de esto. Y miren cómo él adora. Ustedes religiosos que se creen y se pasan diciendo que lo ven todo, que lo saben todo, yo he venido para decirles directo que ustedes no ven nada. Eso es lo que le estaba diciendo en medio de la adoración, hablando de la adoración que este hombre le estaba dando. Siguen en Juan, capítulo 20, versículos 28 al 29. Y este es Tomás.
Le dicen que Jesús ha resucitado. Él no estaba ahí, no cree, decide no creer, se empeña en no creer. Él determina no creer hasta que él lo vea como los otros lo han visto. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Hemos recibido tanto dolor, tenemos tanto dolor y tanta angustia en nuestro corazón, que para protegernos de otro desengaño, de otro desaliento, decidimos no permitirnos creer otra vez. Y así estaba Tomás en esa. Esto a mí me duele y me duele tanto que yo no me atrevo a permitirme creer en una alegría, en un gozo como ese. No puedo permitírmelo. Y él determinó no creerlo a menos que él lo viese. Así que Jesús vuelve y se aparece en este momento. Tomás sí está. ¿Y cuál es la reacción de Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor ya le habían dicho antes, como tú eres mi dueño. Sin embargo, ahí le añade enfrente de todos los demás, Dios mío. Nadie se escandaliza de lo que le está diciendo y mucho menos Jesús. Jesús no lo corrige, no lo regaña, no lo detiene. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Le dice Jesús, porque me has visto, oh Tomás, creíste. ¿Qué creíste? Que yo soy Señor y que yo soy Dios. No solamente que él estaba resucitado, él está hablando de lo que le está diciendo. Tú me has llamado Señor y me has llamado Dios y me has creído porque me has visto. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren la reacción de Jesús. No solamente no está deteniendo, no está regañando, no está clarificando nada. No solamente se queda callado, sino que hasta alaba la reacción de los que le están adorando. No solamente eso. Jesús es el único que se atreve a declarar que él tiene poder sobre su propia vida, sobre su propio vivir. Y estamos hablando de cuando él muere y cuando él vive. Y sabemos que ningún ser humano tiene poder sobre cuándo tú vas a morir o no vas a morir. Por ejemplo, yo quisiera poder decir, hoy yo no me voy a morir porque no me da la gana. Y pues, y no importa lo que sea, hoy yo no me muero porque yo no puedo garantizar eso. No está bajo mi control. Y yo entiendo que hay muchos hermanos en Cristo que les ha sido revelado cuándo van a morir. Pero no es que ellos tienen control y le pueden decir a Dios, no, ese día no, porque ese día yo voy para el cine y yo esa película no me la voy a perder. Porque no está bajo su control, ¿ve? Y sí también sé que muchos hermanos y hermanas en Cristo, y está también en la Escritura, les ha sido revelado cuando van a morir o han pasado prácticamente a muerte y le han pedido a Dios, le han rogado a Dios una extensión y les ha sido concedida como le fue, creo que fue al rey Ezequías o Ezequiel, uno de los reyes, le fue extendida la vida. Sí, ha pasado y se nos ha concedido más años, más tiempo de vida. Muchos han vivido eso y gloria a Dios, pero no ha estado bajo su control. Ellos han tenido que rogar a Dios para que Dios les conceda. Ahora, aquí Jesús es el único que se atreve a decir que Él es el que determina cuándo muere y que Él es el que se va a resucitar a sí mismo. Hablando del hecho de que los seres humanos no tienen control en cuanto a cuándo o mueren o no mueren. Está Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, que dice que nadie tiene poder sobre su vida.
Y mira, aquí está otra vez. El problema del inglés en un lugar de internet, el español en un lugar de internet, y entonces no me busca la bendita escritura porque o no le puse el acento o no sé qué. Déjenme buscar esto otra vez. Probablemente lo escribí con 2 Es como se escribe en inglés y no me lo buscó. Ay, Señor, debí haberme dado cuenta de esto antes de estar dando el estudio bíblico. Lo estoy buscando aquí. Ok, Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Busqué rapidito una versión Reina Valera del 60 y dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Por lo tanto, está diciendo, mira, no importa cuántos viajes astrales tú hagas o has hecho en tu vida, en el momento de tu muerte no vas a poder virar para atrás cuando te dé la gana. No importa lo que tú digas, y aun si crees en comunicación con muertos, para tu cuerpo no vas a regresar. Y aunque en la palabra habla de resurrecciones, ha sido otra persona que Dios ha utilizado para resucitar esa, o el profeta o quien sea. Ellos no se han resucitado a sí mismos. Sin embargo, Jesús dijo que él tenía el poder y lo demostró, resucitó cuando él dijo que iba a resucitar. En Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, Jesús hablando dice: respondió Jesús y les dijo, desatad este templo, y sabemos que estaba hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, yo lo levantaré. Estaba hablando de él mismo. Él no dijo, el Padre me va a levantar, el Padre me prometió que me iba a levantar. Yo quisiera o espero que el Padre me resucite en 3 días. No, él dijo, yo voy a levantar este templo. Lo levanto yo. Eso fue lo que dijo él. En Juan capítulo 10, versículo 18, está hablando Jesús de su propia vida. Dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y me imagino que todo ser humano tiene poder para poner tu vida. Pero él continúa y dice, y tengo poder para volverla a tomar. Así que sí, voluntad de morir voluntariamente, pues sí, y muchos lo han hecho. Han muerto voluntariamente o por el nombre de Jesús o por otras personas, o se han sacrificado para salvar la vida de otro. Sí, voluntariamente podemos poner la vida y aún por diferentes razones en cuanto al suicidio, pero volverla a tomar, ya eso es distinto. Y él dice que él hizo esto por mandamiento del Padre, que él tiene poder para volver a tomar la vida. Así que o Jesús estaba bien desenfocado de quién era él o qué él era lo que podía hacer, o él entendía lo que estaba diciendo. Y eso es lo que yo creo y veo y les estoy compartiendo, que Jesús en todo momento supo y entendió, o por lo menos creyó, convencido de que él era parte del Padre. ¿Ve? Más recientemente, estudiando la palabra con una amiga, me topé con estos 2 versículos. Y aquí se complican las cosas, porque yo estaba discutiendo y aprendiendo, leyendo la palabra, estudiando la palabra en inglés. Ahora, cuando vamos a las versiones en español,
El problema es que hay muchas versiones en inglés que todavía no las hay en español, o quién sabe si nunca no tienen ni planes de traducirlas en ningún otro idioma. Son en inglés. Hay otras que sí las hay en español, pero las están traduciendo de la versión en inglés, y si hay algún tipo de confusión o alguna palabra en la traducción que es un poquito confusa, pues ellos traducen la misma confusión al español. Y ese es un problema. Cuando estuve buscando lo que encontré en inglés, en español, pues entonces se hizo todavía más difícil. Hay muchas versiones en inglés y veo mucha más precisión en muchas de las versiones en inglés. Cuando voy a las versiones en español, no son tantas las versiones en español que tienen una buena traducción precisa. Vamos primero al versículo y después vamos al original y después a la traducción. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Estos dos versículos se ha estado malinterpretando por muchos años, pensando que lo que significan es que Jesús fue creado, que Jesús fue parte de la creación. Por lo tanto, si fuese así, que la palabra está diciendo que Jesús fue creado, pues obviamente Dios no puede ser creado ni crearse a sí mismo. Por lo tanto, la conclusión sería que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios. En las versiones en español que encontré de estos versículos, la mayoría tienen el mismo tipo de traducción, que es confusa en cuanto al original en griego. Y vamos entonces a leer lo que es la versión en español normal de la mayoría de las versiones. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, la mayoría de las Biblias dicen así, y aún la misma que a mí me gusta, que es bastante precisa en la mayoría de las cosas que he visto, sin embargo en esta también falla. La Biblia Jubileo 2000 dice: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, he aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Si voy a la Reina Valera del 1909, dice más o menos lo mismo. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La gran mayoría de las versiones en español dicen más o menos lo mismo. Hablan de Jesús llamándose a sí mismo el principio de la creación de Dios. Y eso mismo encontré en las versiones más populares en inglés. Pero cuando fui a la versión original en griego, arameo, la palabra que están tratando de traducir ahí como principio realmente es la palabra arque. Yo la leería así, arque. Si la lees directamente con acento en español, diría arche. En el diccionario griego es la palabra 746, arche. Y le leo lo que significa. La definición se la traduzco directo del inglés al español. Significa regir. Regir como un rey, regio, como magistrado. Significa gobernante, magistrado. Significa principio como jefe, como principal.
no como principio, sino como principal, como jefe principal es lo que significa. Es la traducción que están tratando de poner, no como principio del primero, sino como principio del principal, del jefe, del mayor. Significa prioridad, el que está por delante del resto, preeminente, significa el líder, primer lugar, principado, gobierno, magistrura. No significa primero el primero en ser creado, significa primero del primordial, del principal, por encima de toda la creación. Así que en inglés encontré varias versiones que tienen una traducción más precisa en ese mismo texto, pero cuando fui a buscar en español, la mayoría de esas Biblias en inglés no tienen versión en español y la mayoría de las versiones en español fueron traducidas de estas populares del inglés con la misma traducción directa al español. Sí encontré unas cuantas versiones que sí tienen una traducción más precisa en cuanto a Apocalipsis 3:14. Por ejemplo, déjame ver si lo veo aquí. Déjame ver. Que ahora está todo esto tratando de subir después que ya lo había encontrado. Apocalipsis 3:14, perdóneme. 3:14. Déjame ver aquí. Déjame ver cuál. Fueron nada más que unas cuantas. Aún la Reina Valera la encontré con lo mismo. Es más, fue todavía más chocante porque habían algunas versiones que las versiones más antiguas de esa misma Biblia tenían la traducción correcta y las más actuales, las más actualizadas, tenían otra vez la traducción virá. Ok, déjame ver aquí. Ok, Apocalipsis 3:14. Encontré la nueva versión internacional, pero del 2011, porque la del 2015 tiene el mismo tipo de traducción que la Reina Valera y traduce la misma palabra como principio. Esta nueva versión internacional de 2011 dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios, que sería mucho más preciso en cuanto a la definición de la palabra que se utiliza en el original griego, arque. Sería más un soberano, un regente, un magistrado, un principal, preeminente, líder. Eso es lo que significa gobernante. Esta versión del 2011 traduce esa palabra, en vez de principio, lo traduce como soberano. Déjame ver si consigo otra. A ver aquí. La versión Palabra de Dios para Todos del 2012 dice: nadie puede ver a Dios. Esta es la de Colosenses. Espérate, no. Esa no es todavía la que quiero traer. Apocalipsis. No tengo la nueva versión internacional del 2011, es la que veo, que tiene esa traducción del Apocalipsis. Todas las demás tenían esa versión llamando a Jesús como principio y sí es confusa. Traté de buscar las versiones que encontré en inglés que tienen una versión más precisa, que
que traducen esa palabra como regente, como originador, autor, pero no las hay en español. Así que por lo menos le digo que la traducción original lo que habla no es de principio, sino de principal, de jefe principal. Es lo que significa regente, magistrado, preeminente, primer lugar. Eso es lo que se refiere, que él es el jefe, el principal, que está sobre toda la creación, que es más importante que toda la creación, es lo que significa. Y si vas a Colosenses, capítulo 1, versículo 15, la mayoría de las versiones en español traducen esta palabra como primogénito. Si van a la Reina Valera del 1909, dice el cual, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y la gran mayoría de las Biblias en español traducen esa palabra como primogénito, hablando de Jesús. No les voy a mencionar de las versiones en inglés porque no viene al caso. Pero la palabra que dice ahí primogénito, que fue traducida como primogénito, es la palabra prototokos. Ay, Señor, se oye hasta ridículo. Prototokos. En el diccionario griego es la palabra 4416. Y lo que significa no es primogénito. Lo que significa es preeminente y significa soberano inequívoco. Significa preeminente y significa soberano inequívoco. De todas las versiones en inglés, solamente encontré dos que daban una versión más precisa, una traducción más precisa, de acuerdo con el original griego. En español encontré la Nueva Traducción Viviente, la versión del 2010, porque la más reciente dice exactamente lo mismo, primogénito, pero la del 2010 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es, en vez de primogénito, es supremo sobre toda la creación. Esa traducción va de acuerdo con la definición de la palabra original en griego. Creo que encontré otra, déjame ver. Nueva Traducción Viviente del 2011, porque la más reciente dice lo mismo. La del 2011 dice: Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Supremo, preeminente, supremo, primordial, principal, por encima, más importante que toda la creación. Supremo sobre toda la creación. Así que ninguno de esos dos versículos está tratando de decir que Jesús fue creado. En los dos lo que está diciendo es que Él es primordial, principal, por encima, preeminente, originador, gobernador, gobernante, regente sobre toda la creación. Es lo que quiere decir en el original. Y pues lamentablemente, de toda la definición de esas dos palabras, la mayoría de las versiones escogieron una palabra que sería confusa, que es confusa.
pero no significa para nada que Jesús fue creado. Eso no es lo que dice la versión original. Bueno, con eso los dejo. Miren, este es el estudio bíblico número 4. Y les digo, para decir que una doctrina está establecida en la palabra, con 3 escrituras que tú veas la misma idea, ya tú te das cuenta que ese tipo de doctrina o idea o filosofía está establecido y es fundamentado en la palabra. Miren todas las escrituras que hemos encontrado de cada tema, de cada faceta en cuanto a la divinidad de Jesús. Cada una y todas buscando desde el original, desde el texto original. No estamos confiando en versiones, en traducciones. No estamos hablando de qué dijo otro de Jesús. O sea, todo esto para darle fundamento a nuestra fe de que Jesús sabía que era Dios y enseñó que era Dios y espera que creamos que Él es Dios. ¿Y por qué es importante? Por esto. Es por esto. Si yo creyese que Él es simplemente un buen hombre de Dios, Él no puede transformar mi vida. Precisamente y primordialmente porque Él está muerto. Y si Él fuese un hombre, simplemente hombre muerto, Él no puede transformar mi vida, Él no puede interactuar conmigo, Él no tiene control sobre nada. Y no puede cumplir las promesas que Él prometió. No puede. Él podrá esperar que Dios lo hiciera, pero Él no me lo podría garantizar Él mismo, porque Él no tendría ese poder como ser humano. Ahora, si yo creo que Él es Dios, entonces yo puedo creer que Él está vivo, que Él es viviente, que Él tiene control y es soberano y por lo tanto puede cumplir lo que prometió y que yo me puedo comunicar con Él. Muchos personas religiosas y filósofos sugirieron y aconsejaron a la humanidad cómo vivir una humanidad, una mejor vida. Pero en ningún momento garantizaron ni siquiera el alcanzarlo, ni siquiera el poder alcanzar lo que ellos estaban sugiriendo. Y en ningún momento garantizaron que ellos estaban en lo correcto. Ellos simplemente pensaron que lo estaban, pero en ningún momento garantizaron que lo eran, que estaban en lo correcto. En ningún momento se pusieron como el único camino, la única verdad y la única vida. Jesús sí. Y si vamos a pensar que Él era simplemente un buen hombre de Dios medio trastornado, pues no hay quien ponga su fe sobre Él y Él no puede hacer nada para transformar nuestras vidas. Nada, mucho menos nuestra eternidad. Pero si sabemos que Él es Dios, entonces sí podemos llamar y clamar a Él. Y eso fue lo que yo hice un día. Un día yo clamé a Él y yo le pedí que se manifestara mi vida y le pedí que transformara mi vida y todavía estamos en esas. Le digo que diariamente ese Jesús resucitado está haciendo maravillas en mi vida, desde adentro para afuera, porque es más allá que cambiar las circunstancias, es cambiarme a mí para yo poder enfrentar las circunstancias. Porque si se tratara de cambiar lo que hay afuera, eso es más fácil. Sería más fácil si alguna persona pudiese controlar las circunstancias para que yo me sienta bien. Pero si yo me puedo sentir bien por encima de las circunstancias, ya eso es algo divino. Y yo te lo presento para motivarte. Si tú ya crees en las escrituras como inspiración de Dios, como mensaje de Dios, entonces a ti se te hace fácil. Simplemente mostrártelo, la palabra lo dice, lo entiendes y ya está, y ahí está tu fe.
Pero si tú eres de los que todavía no estás seguro de que esta es palabra divina, entonces se requiere que tú abras tu corazón y le pidas a este hombre resucitado que se manifieste a ti. Y yo te garantizo que Él lo va a hacer si tú lo pides genuinamente, honestamente, de corazón. Él ha prometido manifestarse y Él va a transformar no solamente tu eternidad, sino tu vida. Así que de ahí en adelante, tú no vas a creer en Jesús porque otro lo dice, porque tu abuelita o tu mamá lo dijo, porque la Biblia lo dice, porque el pastor o el sacerdote lo dice. Lo vas a creer porque tú lo vives. Y por eso es que yo lo creo, porque yo lo vivo. Por eso te lo digo, para que tú lo experimentes. Yo no puedo transferir mi experiencia a ti, ya quisiera yo. Si pudiera, lo haría. Estoy compartiendo el mensaje, pero esto es una experiencia que tú tienes que dar permiso, tú tienes que abrir la puerta y tú tienes que vivirla por ti mismo. Y yo te motivo a que busques esa oportunidad, a que te abras a esa oportunidad y vivas el Dios viviente, el Dios real, y que sea Él el que intervenga y transforme tu vida y te haga el ser humano que Él intentó que tú fueses, que Él modeló para que tú lo fueses y que Él puede hacerte por encima de las circunstancias pasadas, presentes o futuras, porque por eso Él es Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, déjame saber. Y aún si tuvieses otro tema que te gustaría que discutamos, bienísimo, porque voy a estar orando y buscando al Señor a ver qué es lo próximo que vamos a estar hablando. Bye.